Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Eh, es la última vez que van a escuchar este saludo. Es el último video del año. No sé si es una buena o una mala noticia. Vamos a terminar el año encerrados. Lamentablemente yo tenía la esperanza de poder verlos y tener un cara a cara para tener un poco la impresión de lo que ha sido la materia, si les ha gustado o no les ha gustado. El feedback a mí me sirve para mejorar, para crear, digamos, modificar contenidos, metodologías, etcétera. Tal vez al final abramos un espacio y espero que ustedes puedan compartir conmigo todas las sensaciones que han tenido a lo largo del año o del curso. Como les decía, es el último video. Correspondería a la clase 30. Esta clase no va a tener trabajo práctico. Solo ustedes deberán tomar apuntes de todo lo que yo explique aquí, porque todos los conceptos e ideas que transmito van a ser evaluables o son evaluables. Como ven, vamos a abordar el tema de las bases de datos. En general es el tema, y en particular vamos a hacer un breve análisis del Microsoft Access, que es la herramienta con la que se gestionan las bases de datos, ¿sí? Ya vamos a ir avanzando un poco en la terminología. En la clase 31 van a tener un trabajo práctico y ya lo voy a explicar en su momento, ¿sí? Entonces, por eso decía que es un poco raro cómo terminamos el año, porque la clase 30 no tiene práctico, es solo una clase teórica, y la clase 31 sí que hay un trabajo y no va a haber video, simplemente un trabajo práctico que tendrán que hacer en grupo. Ya en su momento daremos bien las pautas. Bueno, entonces vamos a dar comienzo al tema de bases de datos. Como les decía, el tema de las bases de datos es un tema que prácticamente lo estamos erradicando de la materia, no solo estamos cambiando los contenidos, sino también la estructura, ¿no? Vamos enfocándonos en elementos que ustedes van a utilizar en base a la carrera que han elegido. Vamos a empezar hablando de qué es lo que es una base de datos. Y una base de datos ustedes la tienen que analizar como si fuera un almacén de datos, ¿sí? Como ustedes saben, la diferencia entre datos e información es amplia. Un dato es una mínima expresión. Por ejemplo, un dato es una fecha de nacimiento, una fecha de ingreso a la empresa, un DNI, una dirección. Son datos que por sí solos no aportan nada, pero que en conjunto, bien ordenados y organizados y estructurados, dan sentido al dato y se transforma en información, ¿sí? Entonces, así los datos, fecha de nacimiento, el nombre, dirección, dan sentido a la información relacionada con una persona, ¿sí? Entonces, toda esta información, o mejor dicho, todos estos datos, están guardados en bases de datos. En bases de datos independientes, diferentes, y dependiendo del contexto es la estructura de los datos, cómo se estructuran los datos, cómo se organiza la información. Y acá en el gráfico ustedes pueden ver gráficamente cómo cada una de estas entidades u organizaciones tienen en su organización incorporada las bases de datos para gestionar el día a día, ¿no? Entonces fíjense, un banco, una empresa, una biblioteca, una universidad, un concesionario, todas ellas tienen un punto en común, en que tienen datos relacionados con las personas. Y además tienen datos específicos que están relacionados con la actividad que van a llevar a cabo. Un concesionario tendrá en sus bases de datos relacionados con los autos que vende, con el mantenimiento de estos autos. La universidad, como ustedes saben, además de tener los datos de las personas o de los estudiantes,
también tiene datos de las notas, de los años que han cursado, la trayectoria académica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no quiero que ustedes entiendan es que todas estas organizaciones comparten una misma base de datos, ¿sí? Que a veces el gráfico podría transmitir esta idea. En realidad no lo es, sino que cada institución tiene lo que sería una base de datos propia que explota para mejorar la gestión, ¿sí? En el caso de la carrera que ustedes están siguiendo, la más enfocada sería las bases de datos empresariales, que son las que almacenan datos relacionados con sus clientes, con los productos que venden, con sus proveedores, con sus almacenes, con la producción, en el caso que sea una empresa que produzca. Entonces, bueno, esta es una visión, digamos así, más bien informal de lo que sería, o una definición informal de lo que sería una base de datos. Si nosotros hacemos un análisis de lo que es la definición formal, es lo que ustedes ven aquí en pantalla. Entonces se considera base de datos un conjunto exhaustivo, no redundante de datos, estructurados y organizados independientemente de su utilización y su implementación, en máquinas accesibles en tiempo real y compatibles, con usuarios concurrentes, con necesidad de información diferente. En las bases de datos la información está integrada y compartida. Es decir, bueno, es al margen de que esto es interesante conocerla, más interesante es poder ir, digamos, haciendo un análisis de cada una de las partes, ¿no? Para que quede bien claro qué es lo que quiere decir. Es un texto un poco denso, a veces hasta se podría interpretar como mal redactado, ¿no? Es como que faltara comas. En realidad no es así. En realidad es un texto que hay que leerlo tranquilos para ir incorporando cada una de sus partes. Fíjense cuando acá la definición habla de conjunto exhaustivo no redundante de datos. Entonces esto hace referencia a que una base de datos se le considera un conjunto de datos exhaustivo porque podemos tener tanta información relacionada con un objeto o una persona como nos sea conveniente, ¿no? Es decir, imaginen ustedes que nosotros podríamos almacenar no solo el DNI, el nombre, el apellido, el domicilio de una persona, podríamos almacenar su correo, su teléfono, podríamos almacenar digamos las tendencias en lo que consume en cuanto a ropa, alimentos, dependiendo del área en el que esté en la empresa, podríamos ir ampliando este conjunto de información. Por ejemplo, en un supermercado nos interesaría saber cuáles son los productos más vendidos, entonces tendríamos que asociar a cada cliente qué es lo que compra. Por tanto, podrían ser tan exhaustivos y tan detallados la información que tenemos que nos daría un juego muy importante para luego tener estrategias de venta, etcétera, etcétera. Por eso se llama que es un conjunto exhaustivo y no redundante de datos. ¿A qué se refiere con no redundante? Fíjense, acá yo tengo un ejemplo de cómo almacenaríamos los datos en una base de datos, ¿sí? Y tenemos el primer caso en donde hay un claro no y en donde ahí se ve la redundancia de información. Es decir, en una base de datos no podrían haber dos personas diferentes con el mismo DNI, ¿sí? Esto tiene que ver con la clave de identificación. El DNI podría ser un elemento que podría ser utilizado como índice de búsqueda de información. Es decir, cada índice es un valor que no se puede repetir dentro de la base de datos y que identifica a toda la información que viene asociada, en este caso, a las personas. Si fuera un auto, la patente podría ser un indicador, un índice, con el cual podemos acceder a toda la información concreta del vehículo, ¿no? La marca, el modelo, la cilindrada, si es un auto full o base, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el primer caso es no, porque en una base de datos no pueden haber dos entidades dos entidades con el mismo indicador, con el mismo índice. Eso es redundancia, ¿sí? Y otro factor redundante que puede existir, pero que es válido, es en el caso de la localidad. Es decir, son dos personas, en este caso, que viven en Maipú. Eso, digamos, más adelante vamos a ver cómo
desde las bases de datos relacionales se trabaja para evitar esta redundancia. Es decir, lo que evitamos es que en una misma tabla o en una misma planilla exista información redundante. Nosotros hasta ahora, los Excel que hemos ido viendo como base de datos, vemos que esta información se va repitiendo, ¿no? Es decir, encontramos muchas veces Maipú, muchas veces Godoy Cruz, depende del tema que hayamos tratado. Entonces, desde la base de datos se habla de no redundancia, justamente a evitar que en un mismo ámbito de almacenamiento exista repeticiones. Ya más adelante vamos a ver cómo solucionamos el caso de la localidad de Maipú. El caso siguiente, en el que dice sí, es un caso claro de que está bien la información ordenada de esta manera, ¿no? La única redundancia, si en esta tabla o en esta manera de almacenar, en esta base, tuviéramos acá la localidad, habría una redundancia, pero hay una manera de solucionarlo. Bien, avanzamos con el análisis de la definición. Fíjense, dice que los datos son estructurados y organizados independientemente de su utilización y de su implementación, ¿sí? Fíjense, las bases de datos van a contener, como les decía, datos estructurados, pero la estructura no dependerá de para qué van a ser utilizadas. Es decir, yo los datos los puedo tener almacenados para hacer informes, consultas, para ejecutar ventas, para emitir órdenes de producción o órdenes de compra. Es decir, hay muchas funciones que se pueden hacer a partir de los datos. Independientemente de para qué los vamos a utilizar, la estructura es una sola. Y en este aspecto entra lo que sería el análisis y diseño de sistemas, ¿sí? Para eso están los analistas de sistemas, los ingenieros en sistemas, que se encargan de estructurar estas bases de datos y adaptarlas de alguna manera a las empresas. Bien, esto es lo que quiere decir entonces cuando habla de datos estructurados y organizados, independientemente de para qué van a usar utilizados o para la máquina que se vaya a implementar. Eso no condiciona para nada la estructura y la organización. Avanzamos. Fíjense que aquí vamos hablando de que en máquinas accesibles en tiempo real. Esto quiere decir que cuando yo estoy interactuando con una base de datos y pido una consulta, la consulta no me llega mañana ni dentro de 2 días. Hubo una época en que sí pasaba así, ¿no? La estructura de las bases de datos eran o tenían una dinámica específica que no permitía tener consultas en el momento. Pues las bases de datos actuales sí, es decir, yo estoy accediendo a través de una consulta desde un banco, estoy accediendo a consultar el crédito de una persona y la devolución, la respuesta a ese estímulo es inmediata. Por eso habla de que máquinas accesibles en tiempo real. Con usuarios concurrentes con necesidad de información diferente, y esto es parecido a lo que hablábamos recién. Es decir, la base de datos puede ser accedida por distintas personas dentro de una empresa o una organización y con necesidades diferentes. El director accede a los datos para obtener información relacionada con el estado actual de la empresa, para mirar indicadores de avance y ver que todos los parámetros que se han planificado sean adecuados. El jefe de compra entrará para analizar si las compras han sido adjudicadas o no, si han sido realizadas y así siguiendo, ¿no? Desde producción se accederá a un análisis de todas las órdenes de producción que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. A esto hace referencia entonces cuando dice usuarios concurrentes, es decir, que todos pueden estar accediendo a la misma vez, extrayendo información diferente.